Alejandro contemplaba el bullicio de la ciudad desde su lujosa oficina en el rascacielos que dominaba el horizonte. Las luces parpadeantes de los edificios, las bocinas de los coches y el murmullo constante de la gente parecían formar una sinfonía de actividad y vida. Sin embargo, en medio de todo ese movimiento, él se sentía completamente desconectado. A pesar de su éxito y de la fortuna que había acumulado, había algo en su vida que le parecía vacío, como si cada día se repitiera sin ofrecerle la emoción que anhelaba. Las reuniones de negocios, los viajes en primera clase y las cenas en restaurantes de alta gama se habían vuelto monótonos, casi predecibles. Mientras observaba las calles desde su ventana, una idea comenzaba a germinar en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera experimentar la vida desde una perspectiva diferente? ¿Y si pudiera ver el mundo a través de los ojos de aquellos que no tenían su privilegio? La curiosidad se transformó en una decisión. Quería hacerse pasar por un hombre común, un simple mortal, y así descubrir lo que realmente significaba vivir. Con esta determinación, comenzó a planear su pequeña aventura. Al día siguiente, Alejandro se despertó temprano, lleno de una energía que no había sentido en mucho tiempo. Se dirigió a su armario, donde las elegantes camisas y trajes de diseñador colgaban en orden. Sin embargo, esa mañana eligió un conjunto sencillo: un par de pantalones desgastados, una camiseta blanca y una chaqueta de mezclilla. Se miró en el espejo, notando lo extraño que se sentía disfrazado de alguien que no era. Pero la emoción de lo desconocido lo empujaba hacia adelante. Con una última mirada a su reflejo, salió de su opulento apartamento y se dirigió a la calle. El bullicio del mercado local lo recibió con los brazos abiertos. Era un lugar vibrante, lleno de colores, olores y sonidos que lo envolvían. La gente reía, regateaba y compartía historias mientras compraban frutas frescas, verduras y artesanías. Alejandro se sintió abrumado por la energía del lugar. Nunca había estado en un ambiente así, donde las interacciones eran tan sinceras y directas. Mientras se adentraba en el mercado, la torpeza comenzó a apoderarse de él. Intentó imitar a los vendedores, pero sus gestos eran exagerados y poco naturales. Sus manos se movían de forma descoordinada al intentar elegir algunas frutas, y su voz sonaba extraña al preguntar el precio de un manojo de plátanos. Un vendedor, un hombre mayor con una gran sonrisa, lo miró con curiosidad y le dijo: ¿Es tu primer día en el mercado, amigo? Alejandro sonrió tímidamente, sintiéndose como un pez fuera del agua. La risa del hombre era contagiosa, y pronto se dio cuenta de que su intento de mezclarse había sido evidente. Sin embargo, en lugar de sentirse avergonzado, una risa nerviosa escapó de sus labios. «Sí, estoy intentando aprender un poco sobre la vida aquí», respondió, tratando de sonar convincente. «Bueno, no te preocupes, aquí todos empezamos en algún momento. Solo sigue el ritmo y no tengas miedo de preguntar», le aconsejó el vendedor, con un guiño. Alejandro asintió, agradecido por la amabilidad del hombre. Sin embargo, justo cuando pensaba que empezaba a adaptarse, un pequeño accidente ocurrió. Al intentar tomar una bolsa de naranjas, su mano resbaló y las frutas cayeron al suelo, rodando en todas direcciones. Un grupo de personas que pasaba cerca no pudo contener la risa al ver su torpeza. «¡Mira, el artista del mercado!», exclamó una mujer joven, riendo mientras recogía una naranja que había rodado hasta sus pies. Alejandro se sonrojó, pero no pudo evitar reírse también. La situación era ridícula, y aunque su orgullo había sufrido un golpe, algo en su interior se sentía liberado. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera ser auténtico, sin las barreras que su riqueza había construido a su alrededor. «Gracias. Creo que necesito un poco de ayuda», dijo sonriendo a la mujer, que lo observaba con curiosidad. «No te preocupes», respondió ella, con una sonrisa amable. «Todos hemos pasado por eso. Se necesita práctica para dominar el arte del mercado». Mientras reían juntos, Alejandro sintió una extraña conexión. Lucía, así se llamaba la mujer, tenía una energía vibrante y una risa contagiosa que lo hacía olvidar momentáneamente su disfraz. «¿Y tú? ¿Qué te trae por aquí?», preguntó ella, inclinando la cabeza hacia él. «Oh, solo buscando un poco de autenticidad en mi vida», respondió improvisando.
¿Autenticidad? Eso suena profundo. ¿Y qué es lo que esperas encontrar aquí?, inquirió con una expresión intrigada. Alejandro dudó un momento, sopesando sus palabras. La verdad era que no estaba seguro de lo que estaba buscando. Tal vez respuestas, o quizás solo un poco de emoción. Pero en ese momento, decidió que era mejor no entrar en detalles. No lo sé. Tal vez solo una nueva perspectiva, finalmente dijo. Lucía lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su fachada. Había algo en él que no encajaba. Su manera de hablar, su forma de moverse, la seguridad que emanaba a pesar de su disfraz. Pero decidió no indagar más. A veces, la vida estaba llena de sorpresas y misterios que merecían ser explorados. Bueno, si quieres puedo darte un tour por el mercado, sugirió Lucía con una sonrisa traviesa. Pero solo si prometes no hacer más de las tuyas. Alejandro no pudo evitar reírse. La oferta era tentadora, y en su interior, sentía que esta experiencia podría ser más enriquecedora de lo que había imaginado. Trato hecho, respondió, extendiendo su mano como si sellara un pacto. Mientras caminaban juntos por el mercado, Lucía le mostró los distintos puestos, explicándole cómo funcionaban las transacciones y cómo leer los precios. Alejandro escuchaba con atención, admirando la pasión con la que hablaba. Era evidente que ella amaba ese lugar y la vida que llevaba, algo que él había perdido de vista en su mundo de lujo y privilegio. ¿Y tú? ¿Qué haces en la vida?, preguntó Lucía, curiosa. Soy un artista, dijo Alejandro recordando su plan inicial de hacerse pasar por alguien más común. Un artista en busca de inspiración, ya sabes. Eso suena fascinante, exclamó ella sorprendida. ¿Qué tipo de arte haces? Alejandro sonrió, sintiendo que había encontrado una pequeña chispa de conexión en medio de su disfraz. Estaba disfrutando de este nuevo rol, de la libertad que le otorgaba ser alguien más, aunque solo fuera por un día. Pinturas, sobre todo. Aunque honestamente, a veces me siento más como un espectador que como un creador, confesó, sintiendo cómo sus palabras se transformaban en una verdad más profunda de lo que había previsto. A veces, ser espectador tiene su propio valor, te permite apreciar la belleza de las cosas, dijo Lucía con un brillo en los ojos. A veces, la vida es un lienzo en blanco, y nosotros somos los artistas que lo llenan de color. Alejandro asintió sintiendo cómo sus corazones comenzaban a entrelazarse en una conversación que prometía ser más que un simple intercambio de palabras. Era el inicio de algo significativo, algo que podría cambiar la forma en que ambos veían sus vidas. Mientras el mercado continuaba latiendo a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado, en medio de su travesía por la vida sencilla, una conexión genuina que había estado buscando. Alejandro, con la cabeza llena de pensamientos y su corazón aún latiendo aceleradamente por la experiencia del mercado, se encontró siguiendo a Lucía a una distancia prudente. La joven se movía con agilidad entre las multitudes, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y alegría. Era como si el bullicio a su alrededor fuera parte de una danza que solo ella conocía. Alejandro, en cambio, se sentía como un pez fuera del agua, luchando por adaptarse a una realidad que le era completamente ajena. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó a sí mismo, sintiendo la incomodidad de su incómoda vestimenta. La ropa sencilla que había elegido, una camiseta gastada y unos pantalones vaqueros viejos, le hacía sentirse expuesto, vulnerable. Había dejado atrás la comodidad de su mundo de lujo, y ahora la inseguridad lo invadía. Sin embargo, había algo en el aire, una chispa de vida que lo atraía hacia Lucía. Ella parecía representar todo lo que él había perdido en su búsqueda de éxito y riqueza. Mientras la seguía, observó cómo Lucía se detenía en un pequeño puesto de frutas. Su expresión se iluminó al ver las fresas, y no dudó en regatear con el vendedor, su risa resonando en el aire. Alejandro se detuvo un momento, disfrutando de la escena, sintiendo una extraña mezcla de admiración y envidia. La forma en que Lucía interactuaba con el mundo le parecía fascinante. «¿Qué tal, señorita? ¿Le parece bien el precio?», preguntó el vendedor, un hombre de mediana edad con una sonrisa amplia y arrugada. «Un poco caro, don Luis. ¿Por qué no me las deja a un precio justo? Conozco sus fresas, son las mejores de la ciudad, pero tengo que cuidar mi bolsillo».
respondió Lucía, guiñándole un ojo, mientras el vendedor se reía. Alejandro sonrió ante la escena, reconociendo que había algo genuino en la forma en que Lucía se relacionaba con la gente. Era un arte que él había olvidado, una habilidad que había sido opacada por años de transacciones comerciales y reuniones de negocios frías. Decidido a acercarse, Alejandro se acercó al puesto con un aire de confianza. ¿Puedo probar una de esas fresas?, preguntó, intentando imitar la despreocupación de Lucía. Lucía lo miró de reojo, su curiosidad despertada. ¿Es usted un amante de las fresas o solo está buscando una excusa para acercarse?, dijo con una sonrisa traviesa. Alejandro se sonrojó, sintiendo que había sido descubierto. Tal vez un poco de ambas, admitió, sintiendo que esa broma rompía el hielo entre ellos. ¿Qué le parece si compartimos una? Puedo asegurarle que son deliciosas, sugirió Lucía, estirando la mano hacia el vendedor. Alejandro asintió, sintiéndose aliviado por el giro que estaba tomando la conversación. Claro, pero solo si me promete que me enseñará a negociar como lo hace usted. Lucía se rió, esa risa que sonaba a música para sus oídos. Trato hecho, pero primero tenemos que probar esta fresa. Mientras el vendedor cortaba la fruta, Alejandro no pudo evitar notar cómo Lucía miraba a su alrededor, observando a la gente con una atención casi maternal. Ella no solo compraba, estaba construyendo relaciones. Alejandro se sintió atraído por su energía, como si cada pequeño gesto de Lucía contara una historia que él anhelaba conocer. Una vez que tuvieron la fresa, Lucía la partió a la mitad y le ofreció un trozo. «Salud», dijo, levantando su parte en un brindis improvisado. «Salud», respondió Alejandro, sintiendo que, de alguna manera, ese momento se sentía más auténtico que cualquier cena de gala a la que hubiera asistido. Después de disfrutar de la fresa, Alejandro y Lucía caminaron un poco más, cada uno compartiendo fragmentos de su vida. Alejandro, sin revelar su verdadero estatus, habló de sus sueños de ser artista, un deseo que había dejado de lado por la presión de su familia y su carrera. «Siempre quise pintar», confesó, sintiendo que se abría ante ella. «Pero la vida me llevó por otro camino, uno que no esperaba». «Es curioso», dijo Lucía mirando al frente mientras caminaban. «A veces siento que estoy atrapada en un trabajo que no me llena. Mis padres siempre quisieron que fuera abogada, pero yo solo quiero ser escritora. La gente tiene tantas expectativas, ¿no crees?» «Sí, a veces es abrumador», respondió Alejandro, sintiendo que las palabras que compartían eran un puente entre sus mundos. «Pero creo que, al final, lo que realmente importa es ser fiel a uno mismo». Lucía lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y aceptación. «Exactamente, pero es fácil olvidarlo. La vida se interpone en el camino y antes de darnos cuenta, estamos persiguiendo cosas que no deseamos». Ambos se detuvieron en un pequeño parque, rodeados de árboles y flores. Era un refugio en medio de la vorágine de la ciudad. Lucía se sentó en un banco y Alejandro la siguió, sintiendo que la conexión entre ellos se profundizaba. «¿Tienes algún sueño que aún no has cumplido?», preguntó Lucía, su tono más serio ahora. «Uno enorme», respondió Alejandro, mirándola a los ojos. «Quiero poder vivir la vida sin máscaras, ser quien realmente soy, pero no sé si alguna vez podré». «Es un buen sueño», dijo Lucía, su voz suave. «Pero a veces, para lograr eso, hay que dar pasos arriesgados». Alejandro asintió, sintiendo que Lucía lo entendía de una manera que pocas personas lo hacían. «Tal vez eso es lo que estoy intentando hacer ahora, aunque no de la manera más convencional». «¿Y cómo es eso?», preguntó ella interesada. «Bueno, digamos que estoy intentando entender cómo vive la gente común. Cómo se siente la vida sin el lujo que me rodea», explicó, sintiéndose más vulnerable que nunca. Lucía lo observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Y qué has aprendido hasta ahora?». «Que la vida es más rica de lo que imaginaba», admitió Alejandro. «Que hay belleza en las pequeñas cosas, en las interacciones humanas, en la simplicidad». «Eso es algo que muchos olvidan», dijo Lucía sonriendo. «Quizás deberías quedarte un poco más en este mundo. Podrías aprender mucho». Ambos se quedaron en silencio por un momento, contemplando lo que significaba ser verdaderamente felices. En ese instante,
Alejandro sintió que había encontrado algo en Lucía, una luz que iluminaba su camino, un recordatorio de que la riqueza no siempre se mide en dinero, sino en experiencias y conexiones. «Quizás me quede un poco más», dijo él finalmente, sintiendo que era una promesa tanto para ella como para sí mismo. La noche en la que Lucía decidió invitar a Alejandro a la reunión con sus amigos, el aire estaba impregnado de entusiasmo y un ligero aroma a comida casera. Era una de esas noches en las que la ciudad parecía vibrar con energía y las luces de las calles se reflejaban en los rostros de la gente, creando un ambiente cálido y acogedor. Lucía, nerviosa pero emocionada, pensaba en cómo Alejandro, el misterioso artista en apuros, se integraría en su círculo social. La pequeña reunión se llevó a cabo en el apartamento de Lucía, un espacio modesto pero lleno de carácter. Las paredes estaban decoradas con pinturas que ella misma había hecho, una mezcla de colores vibrantes y formas abstractas que hablaban de su alma inquieta. En la mesa había una gran bandeja de empanadas recién horneadas, y el aroma llenaba la habitación, invitando a todos a degustar. Cuando Alejandro llegó, vestido con una camiseta desgastada y unos jeans que había encontrado en un mercado de pulgas, Lucía sintió un cosquilleo en el estómago. Su apariencia no era la típica de un artista, pero había algo en sus ojos que reflejaba una profunda curiosidad y deseo de pertenencia. Ella lo recibió con una sonrisa y lo presentó a sus amigos. «Chicos, este es Alejandro, un talentoso artista que está luchando por hacerse un nombre en el mundo del arte», dijo Lucía, tratando de sonar convincente mientras su corazón latía con fuerza. «Encantado de conocerte, Alejandro», dijo Marcos, uno de los amigos de Lucía, mientras le daba la mano. «¿Qué tipo de arte haces?» «Bueno, principalmente pintura», respondió Alejandro, tratando de sonar natural, aunque la verdad era que nunca había pintado en su vida. En ese momento, sintió una punzada de ansiedad. Quería encajar, pero también sabía que estaba construyendo una fachada que podía derrumbarse en cualquier momento. «¿Pintura? ¡Eso es genial!», exclamó Carla, otra amiga. «¿Podrías traernos algunas de tus obras la próxima vez? Me encantaría verlas». «Claro, claro», respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra era un pequeño hilo que lo ataba más a la mentira que había construido. A medida que avanzaba la noche, la conversación fluyó entre risas y anécdotas. Alejandro escuchaba atentamente mientras Lucía y sus amigos compartían historias sobre sus trabajos, sus aspiraciones y las dificultades que enfrentaban en la vida cotidiana. Él se dio cuenta de que, aunque sus historias eran diferentes, había una conexión palpable en las luchas que todos compartían. La presión de los trabajos, las relaciones complicadas y la búsqueda de un propósito resonaban en su interior, llevándolo a una reflexión profunda. «A veces siento que estamos en una carrera sin fin», dijo Lucía, mientras servía una porción de empanadas a Alejandro. «Siempre persiguiendo algo que parece inalcanzable». «Sí, como si estuviéramos en una rueda de hámster», agregó Marcos riendo. «Corremos y corremos, pero al final del día, estamos donde empezamos». Lucía miró a Alejandro mientras hablaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de comprensión y tristeza. Ella no sabía por qué, pero encontraba en él una conexión que nunca había sentido con nadie más. Era como si, a pesar de su fachada de artista en apuros, él compartiera sus miedos y sus anhelos más profundos. «¿Y tú, Alejandro?», preguntó Carla, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Qué te motiva a seguir pintando si a veces parece tan difícil?». Alejandro se sintió atrapado. La pregunta lo hizo reflexionar sobre su propia vida, sobre las razones que lo habían llevado a hacer este experimento en primer lugar. Pero, en lugar de hablar de su verdadera vida, se encontró respondiendo con sinceridad, aunque disfrazada. «Creo que, como todos, busco una forma de expresarme. A veces, la pintura es la única manera en que puedo mostrar lo que siento, aunque a veces me pregunto si realmente vale la pena, si lo que hago tiene un impacto». Lucía lo miró con atención, impresionada por la profundidad de su respuesta. Era evidente que había más en él de lo que parecía. Tal vez no era solo un artista en crisis, sino alguien que también estaba buscando su lugar en el mundo. La velada continuó con música y más risas.
Lucía se sentía cada vez más atraída por Alejandro, quien a pesar de su mentira, parecía ser el único que comprendía sus luchas internas. Mientras todos bailaban, ella se encontró buscando su mirada en medio de la multitud, deseando que él la viera como algo más que una amiga. ¿Te gustaría bailar?, le preguntó Lucía, acercándose a él mientras los demás se movían al ritmo de la música. Me encantaría, respondió Alejandro con una sonrisa, sintiendo que la tensión entre ellos crecía. Bailaron juntos, rodeados de sus amigos, pero en su mundo privado. Las manos de Alejandro se posaron suavemente en la cintura de Lucía mientras ella lo guiaba con gracia. En ese momento, el mundo exterior desapareció, y solo existían ellos dos. Lucía podía sentir la calidez de su cuerpo y la conexión que parecía surgir entre ellos. No sé si algún día podré ser un gran artista, pero me encanta este momento, dijo Alejandro mirándola a los ojos. A veces, los momentos simples son los que más importan, respondió Lucía sintiendo que su corazón latía con más fuerza. El ambiente era ligero y lleno de promesas no dichas, pero a medida que la noche avanzaba, una sombra de duda comenzó a asomarse en la mente de Lucía. Aunque disfrutaba de la compañía de Alejandro, había algo que la inquietaba. ¿Qué pasaría si descubría la verdad sobre él? ¿Podría aceptar que había estado hablando con un hombre que, en realidad, era un millonario disfrazado de artista en problemas? Mientras la música seguía sonando, Lucía luchaba con sus pensamientos. Alejandro, por su parte, se sumía cada vez más en la vulnerabilidad que había encontrado entre sus nuevos amigos, sintiendo que, a pesar de sus mentiras, su vida había cobrado un nuevo significado. En esos momentos, la distancia entre su verdadera identidad y la vida que había elegido vivir parecía desvanecerse, hasta que solo quedaba la conexión humana que había formado con Lucía y los demás. La noche terminó con risas y promesas de volver a reunirse pronto. Lucía sintió que había algo especial en la conexión que había forjado con Alejandro, pero también sabía que había un abismo entre lo que él era y la realidad que vivía. Mientras se despedían, sus ojos se encontraron una vez más, y en ese instante ambos supieron que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Gracias por la noche, Alejandro. Realmente fue especial, dijo Lucía, sintiendo una mezcla de alegría y temor. Gracias a ti, Lucía. Nunca olvidaré esta noche, respondió él, sintiéndose más vivo que nunca, aunque la verdad que había ocultado comenzaba a pesar sobre sus hombros. Con el eco de las risas aún resonando en su mente, Lucía se retiró a su habitación, reflexionando sobre la conexión que había sentido con Alejandro. En su corazón, una chispa de esperanza se encendía, pero también una sombra de incertidumbre se cernía sobre su futuro. Mientras tanto, Alejandro, al alejarse de aquella casa llena de calidez, se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había buscado, la posibilidad de ser genuino, de ser visto y entendido, aunque su verdad aún estuviera oculta. La cena en el apartamento de Lucía era acogedora, con una luz suave que iluminaba la mesa dispuesta con esmero. Los colores cálidos de la decoración contrastaban con la fría noche que se cernía afuera. Lucía había preparado una cena especial, no solo por la compañía de Alejandro, sino también por la oportunidad de conectar con alguien que parecía entender sus luchas. La mesa estaba adornada con velas que titilaban suavemente, creando un ambiente íntimo que invitaba a la conversación. Alejandro, a pesar de su disfraz de artista en apuros, se sentía como un pez fuera del agua. La ropa simple que llevaba, una camiseta desgastada y unos pantalones vaqueros, le recordaba lo que había dejado atrás, pero a la vez lo llenaba de una extraña emoción. Nunca antes había sentido la vida de esta manera, tan pura y despojada de lujos. Mientras observaba a Lucía moverse por la cocina, sirviendo la comida, no podía evitar sentirse atraído por su fuerza y determinación. «Espero que te guste», dijo Lucía, sonriendo mientras colocaba un plato humeante frente a él. «Es una receta de mi abuela». «Huele increíble», respondió Alejandro, intentando ocultar su nerviosismo. Se sentó, mirando a su alrededor, notando las pequeñas cosas que hacían de aquel lugar un hogar. Las fotos en la pared, los libros apilados en una estantería, todo hablaba de una vida llena de historias y sueños. La cena comenzó entre risas y anécdotas.
Lucía era una conversadora natural, y Alejandro se dejó llevar por su energía. Los amigos de Lucía llegaron poco a poco, llenando el ambiente con un aire de camaradería. Alejandro se sintió abrumado por la calidez que emanaba de ellos. Cada historia compartida, cada risa resonando en las paredes, le recordaba lo que había estado perdiendo en su vida de lujos y superficialidades. ¿Sabes? A veces creo que la gente se olvida de lo que realmente importa, comentó uno de los amigos de Lucía, un chico de cabello rizado y sonrisa contagiosa. Se llamaba Pablo, y había estado hablando sobre su último viaje de voluntariado. Alejandro se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras. La idea de que las conexiones humanas eran más valiosas que el dinero resonaba en su mente, como un eco que reverberaba en su interior. En su mundo, las relaciones a menudo estaban marcadas por intereses económicos y superficialidades, pero allí, en la mesa de Lucía, era diferente. Se sentía libre de expresar sus pensamientos y emociones. «Es cierto», dijo Lucía mirando a Pablo con seriedad. «A veces nos obsesionamos tanto con conseguir cosas materiales que olvidamos disfrutar de la compañía de los demás». Alejandro se sintió cada vez más intrigado por la conversación. Había algo en el aire que lo animaba a abrirse, a compartir sus propias verdades, pero la sombra de su secreto lo mantenía a raya. ¿Cómo podía contarles que todo esto era un experimento, un intento de escapar de su vida de privilegios? ¿Cómo podría explicar que, aunque no era un artista, había encontrado en ellos la esperanza que había estado buscando? «A veces me pregunto si realmente estoy viviendo», se atrevió a decir, rompiendo el hielo, como si estuviera atrapado en una rutina, como una máquina que solo sigue un programa. Las miradas se volcaron hacia él, curiosas. Lucía lo observaba con atención, sus ojos brillando con comprensión. «Eso es algo que muchos sentimos», respondió ella, su voz suave pero firme. «La vida puede ser abrumadora y a menudo parece que estamos persiguiendo cosas que no nos llenan». «¿Pero qué es lo que realmente nos llena?», preguntó Alejandro, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más personal. Pablo se inclinó hacia adelante, como si compartiera un secreto. «Las conexiones, amigo, la gente, las experiencias. No se trata de lo que tienes, sino de con quién lo compartes». Las palabras resonaron en Alejandro como un mantra. En su mente comenzaba a formar una imagen de lo que podría significar una vida auténtica. Las risas, las historias, la camaradería que compartían en esa mesa simple eran algo que nunca había experimentado de manera tan profunda. La noche avanzó entre platillos sencillos y charlas profundas, pero al mismo tiempo, el corazón de Alejandro se llenaba de dudas. A medida que la cena llegaba a su fin, Lucía se levantó para servir el postre. Alejandro la observaba, admirando su dedicación y la forma en que se movía con gracia en su hogar. «¿Por qué decidiste convertirte en artista?», le preguntó Lucía, mientras regresaba a la mesa con un pastel de chocolate. Alejandro se sintió atrapado momentáneamente, pensando en cómo responder. Finalmente, decidió abrirse un poco más. «Siempre he tenido una pasión por la creatividad, pero no sé si realmente soy un artista. A veces siento que estoy más perdido que nunca». Lucía lo miró, con una mezcla de sorpresa y empatía. «A veces, el arte no se trata solo de ser talentoso. Se trata de expresarte, de mostrar al mundo quién eres realmente». Su respuesta lo tocó profundamente. En ese momento Alejandro sintió que el peso de su secreto se hacía más ligero. Quizás no necesitaba ser un artista reconocido para ser valioso. Quizás la verdadera riqueza radicaba en ser auténtico, en aceptar sus propias imperfecciones. Tras la cena, mientras se acomodaban en el sofá para charlar un poco más, Lucía se volvió seria. «Quiero ser honesta contigo, Alejandro. A veces siento que no soy suficiente, que lo que hago no tiene valor real». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era como si Lucía estuviera abriendo una ventana a su propio corazón, permitiéndole ver sus miedos más profundos. «No estás sola en eso», dijo, su voz firme. «Todos luchamos con esos pensamientos». «¿De verdad lo crees?», preguntó Lucía, mirándolo a los ojos con vulnerabilidad. «Sí», respondió Alejandro, sintiendo que era el momento de ser más sincero. «Yo mismo he sentido que,
A pesar de todo lo que tengo, a veces me siento vacío. Como si nada de eso realmente importara. El silencio se instaló entre ellos, lleno de comprensión y conexión. Era una conversación que iba más allá de los muros que ambos habían construido en torno a sus vidas. En ese instante, Alejandro comprendió que, aunque sus circunstancias eran diferentes, sus luchas internas eran similares. La noche se deslizaba suavemente hacia su conclusión, y mientras la conversación continuaba, Alejandro sabía que había encontrado algo valioso en la vida de Lucía. Aunque su mundo era diferente, había una lección que estaba formando en su corazón. La verdadera riqueza no era el dinero ni el estatus, sino las conexiones humanas y el valor de ser visto y escuchado por quienes realmente importan. Sin embargo, la sombra de su secreto seguía acechando. ¿Hasta cuándo podría mantener su fachada? La pregunta lo atormentaba, pero, en ese momento, el lazo que comenzaba a formarse entre él y Lucía le daba esperanza. La noche continuó, llena de risas, reflexiones y una conexión que ninguno de los dos esperaba encontrar. Alejandro se encontraba en un dilema que lo atormentaba desde su última cena en casa de Lucía. Había compartido momentos genuinos y profundos con ella, una conexión que jamás había experimentado en su vida de lujo. Sin embargo, la sombra de su verdadera identidad seguía acechándolo. Cada risa, cada historia compartida, cada mirada furtiva que Lucía le dedicaba, lo empujaba más hacia el borde de una revelación que podía cambiarlo todo. Era una tarde luminosa, y Alejandro decidió que era el momento de tomar una decisión. Caminaba por las calles del centro, observando a la gente que pasaba, cada uno con su propia carga de preocupaciones y sueños. Se detuvo frente a una cafetería donde solían ir con Lucía. Recordaba su risa, el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus aspiraciones como artista, y el modo en que sus manos se movían con pasión al contar historias de su vida. Cada recuerdo lo llenaba de alegría, pero también de una profunda culpa. ¿Qué derecho tenía a disfrutar de todo eso si ocultaba su verdadera identidad? Mientras se sentaba en una mesa al aire libre, su mente divagaba. Se preguntaba si Lucía podría perdonarlo, si entendería que su intención no era engañarla, sino aprender de la vida que ella llevaba. «No puedo seguir así», murmuró para sí mismo, mientras jugaba nerviosamente con la servilleta. Un grupo de adolescentes pasaba riendo, y una parte de él anhelaba la despreocupación de esos momentos. En ese instante, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. «¿Te gustaría que nos viéramos hoy? Quiero mostrarte algo», decía el texto. Su corazón dio un vuelco. ¿Mostrarme algo?, pensó, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. La idea de que ella pudiera haber sabido algo sobre él lo inquietaba. Sin embargo, no podía negarse a verla. «Claro. ¿Dónde te encuentro?», respondió rápidamente, sin pensar demasiado. Poco después, Alejandro se encontraba en el parque donde habían compartido risas y confidencias. Lucía lo esperaba, sentada en un banco bajo un frondoso árbol. Cuando lo vio, su rostro se iluminó, y eso le dio un atisbo de esperanza. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que debía ser sincero. «Hola», exclamó Lucía levantándose para abrazarlo. Ella olfateó el aire como si estuviera buscando un aroma especial. «Te he traído algo». «¿Qué es?», preguntó Alejandro, intentando controlar su nerviosismo. Ella sacó un pequeño cuaderno de su bolso, con las páginas llenas de dibujos y garabatos. Su mirada brillaba con entusiasmo. «He estado trabajando en esto. Se trata de la vida en el barrio, de la gente que he conocido. Quiero que lo veas. Me gustaría saber tu opinión», dijo, ofreciéndole el cuaderno. Mientras hojeaba las páginas, Alejandro se sintió fascinado. Los dibujos eran vívidos, capturaban la esencia de la vida cotidiana, de las luchas y alegrías de las personas. Cada trazo hablaba de una historia, de una conexión humana que él había pasado por alto en su vida de privilegio. Su corazón se oprimió al ver lo que Lucía era capaz de crear. Era un talento impresionante, una ventana a su alma. «Es increíble, Lucía. Tienes un don», dijo, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar lo que realmente pensaba. «Gracias», respondió ella sonrojándose levemente. «A veces siento que no soy suficiente, que no estoy haciendo lo suficiente con mi vida. Mirando esto me doy cuenta de que, aunque no tenga un gran éxito, estoy siendo fiel a mí misma».
Alejandro sintió una punzada en su pecho. Era como si Lucía hubiera revelado una parte de sí misma que él había estado buscando, y eso lo conmovió profundamente. Con la valentía que le quedaba, decidió que era el momento de abrirse a ella. «Lucía, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. «He estado viviendo una mentira desde que nos conocimos». Ella lo miró sorprendida. «¿Una mentira? ¿A qué te refieres?» «No soy un artista en dificultades». Tomó aire profundo. «Soy Alejandro, un empresario millonario. Vine a la ciudad para entender lo que es vivir como una persona común. Quería experimentar algo diferente, algo real». Un silencio tenso se apoderó del ambiente. Lucía lo miraba fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos, que antes brillaban con emoción, ahora reflejaban una mezcla de confusión y desilusión. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?», preguntó finalmente, su voz cargada de decepción. «Me hiciste creer que eras una persona diferente». Alejandro sintió que su corazón se hundía. Las palabras que había preparado se desvanecieron de su mente. No sabía cómo seguir. «No quise engañarte. Quería entender tu vida, tus luchas». Se detuvo buscando las palabras adecuadas. «Pero ahora veo que he fallado, que he cruzado una línea que no debía». Lucía se levantó del banco, alejándose unos pasos, como si la distancia pudiera ayudarla a asimilar la revelación. Alejandro la observaba, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. Había construido un puente hacia ella, y ahora esa conexión se desvanecía. «No puedo creer que hayas hecho esto», dijo Lucía, la decepción evidente en su voz. «Todo lo que compartimos, todas esas conversaciones, ¿eran solo un juego para ti?» «No, no era un juego. Cada momento fue real para mí. Cada risa, cada lágrima, cada historia que compartimos significaron algo», respondió él tratando de acercarse. «Me hiciste sentir especial, Alejandro, y ahora me doy cuenta de que solo eras un espejismo. Te prometo que nunca fue mi intención herirte. Quería aprender de ti, de tu vida. No sabía que esto iba a volverse tan importante para mí». Lucía lo miró, y Alejandro pudo ver cómo se debatía entre la rabia y la tristeza. Era un momento frágil, y él sabía que cualquier movimiento en falso podría romperlo todo. «Necesito tiempo», dijo ella finalmente, su voz más suave, pero aún llena de dolor. «No puedo seguir hablando de esto ahora». Con esas palabras, Lucía se dio la vuelta y comenzó a caminar. Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo que el peso de su decisión caía sobre él como una losa. La brisa fresca que soplaba a su alrededor no podía ahogar el tumulto de emociones que lo invadía. Se sentó nuevamente en el banco, el cuaderno de Lucía aún en sus manos, sintiendo la soledad que lo envolvía. Era un momento que no había anticipado, y mientras observaba cómo la figura de Lucía se alejaba, comprendió que había perdido más que una oportunidad. Había perdido una conexión genuina con alguien que le había mostrado el verdadero significado de la vida. Alejandro respiró hondo, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba en su pecho. Había llegado el momento de revelarle a Lucía su verdadera identidad, el secreto que había mantenido durante semanas. Era un instante que había imaginado de 1000 maneras, pero ninguna de ellas podía prepararlo para la realidad que estaba a punto de enfrentar. Se encontraba en un parque donde habían compartido risas y momentos sinceros, rodeados de un ambiente que había crecido en calidez con cada encuentro. Lucía, con su risa contagiosa y su mirada curiosa, se había convertido en una parte esencial de su vida en los últimos días. «Lucía», comenzó, sintiendo que la voz le temblaba. «Hay algo que necesito decirte». Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y atención. «Lo que has conocido de mí no es real. En realidad, soy Alejandro, un millonario». Las palabras salieron de su boca como si estuviera arrojando un ancla al océano. Al pronunciar su nombre, sintió el peso de la verdad caer sobre él como una losa. Lucía se quedó en silencio, sus labios entreabiertos, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿Estás bromeando?», preguntó, casi con incredulidad.
Alejandro negó con la cabeza, sintiendo que su corazón se hundía. No, Lucía, no es una broma. Vine aquí para entender la vida desde otra perspectiva, y por eso me hice pasar por alguien que no soy. Quería experimentar lo que se siente ser parte de tu mundo. La expresión de Lucía cambió drásticamente. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora se oscurecieron de decepción. ¿Todo esto ha sido una mentira?, murmuró, como si cada palabra le doliera. Alejandro sintió que cada sílaba de su voz le atravesaba como un cuchillo afilado. No, no fue una mentira. Mis sentimientos por ti son reales, pero no puedo cambiar lo que soy. Quería ser honesto contigo, pero no sé cómo explicarlo. ¿Honesto?, replicó ella, su voz temblando. ¿Y qué hay de la confianza? ¿Creíste que era divertido jugar con mis emociones? ¿Creíste que esto era un juego? Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La mirada de Lucía se tornó fría, y él supo que había cruzado una línea que no podía deshacer. Por favor, Lucía, escúchame, imploró, acercándose un paso más. No quería herirte. Quería conocer a la persona que eres, no el contexto en el que vives. Me he sentido más vivo en estos días contigo que en años de mi vida. Pero Lucía dio un paso atrás, como si su cercanía la hiciera sentir incómoda. No puedes simplemente entrar en mi vida, jugar con mis emociones y esperar que todo esté bien, dijo, su voz ahora firme. Siento que me has traicionado. La tristeza en su mirada desgarró el alma de Alejandro, quien sintió que el peso de su propio experimento lo estaba aplastando. Lucía, por favor, no me dejes, dijo, sintiendo que la desesperación comenzaba a nublar su juicio. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo demostrarte que lo que siento por ti es verdadero. Pero ella ya estaba dando la vuelta, alejándose con pasos decididos, como si su corazón hubiera decidido marcharse antes que su cuerpo. Mientras la observaba alejarse, Alejandro sintió que el vacío se instalaba en su pecho. En un momento, todo había cambiado. La conexión que habían compartido, las risas, los sueños, todo se desmoronaba ante sus ojos. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo cómo la soledad comenzaba a envolverlo como una nube oscura. Decidió que necesitaba aire. Se dirigió hacia el lugar donde había estacionado su coche, su refugio de lujo que ahora parecía un símbolo de su fracaso. Con cada paso, su mente se llenaba de recuerdos, las noches de risas, las charlas sinceras, la chispa de conexión que había sentido con Lucía. Pero ahora todo eso parecía un espejismo. Al llegar a su coche, se pasó las manos por el cabello, sintiéndose abrumado. ¿Qué he hecho?, se preguntó en voz alta. Fue entonces cuando notó algo extraño. La puerta del coche estaba entreabierta y el interior parecía desordenado. Su corazón se aceleró. No, no puede ser, murmuró para sí mismo, mientras su mente trataba de procesar la realidad. Se acercó más al vehículo y al mirar dentro, su peor temor se confirmó. Su coche había sido robado. ¡No!, gritó, la desesperación inundando su voz. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que había ocurrido, pero solo encontró un par de miradas curiosas de transeúntes que pasaban. ¿Alguien ha visto algo?, preguntó, pero su voz sonó vacía, como si el mundo no le importara en ese instante. Alejandro se sintió completamente expuesto, vulnerable, como un niño perdido en medio de una multitud. Desde la distancia, Lucía se detuvo y observó la escena. Su corazón se debatía entre la ira y la compasión. No podía creer que Alejandro le hubiera mentido, pero ver su desolación la hizo cuestionar sus propios sentimientos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí misma, sintiendo que el dilema la consumía. Había sido rápida al juzgarlo, pero ahora, al ver su angustia, sentía un tirón en su pecho. ¿Es esto lo que quiero?, se preguntó. Alejandro, de pie junto a su coche destrozado, sintió que el mundo se desvanecía. La realidad de su situación lo golpeó con fuerza. No solo había perdido su vehículo, sino que también había perdido a la única persona que realmente había comenzado a importarle. Esto no puede ser el final, pensó, sintiendo que la tristeza se transformaba en determinación. Debía encontrar a Lucía y explicarle que, a pesar de su error, sus sentimientos eran genuinos. «Lucía», gritó, pero ella ya estaba demasiado lejos, inmersa en sus propios pensamientos y emociones.
Alejandro se dio cuenta de que debía buscarla, de que tenía que intentar recuperar su confianza, a pesar de que ahora se sentía como un extraño en su propia vida. Se dio la vuelta, su mente agitada por la posibilidad de que, tal vez, aún había una oportunidad para ellos. Mientras tanto, Lucía continuó caminando, su mente un torbellino de emociones. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensó, sintiéndose traicionada, pero al mismo tiempo, una parte de ella anhelaba volver a sentir esa conexión que habían compartido. No puede ser solo un juego, se dijo, intentando poner orden a sus pensamientos. Quizás, en el fondo, hay algo más. Los dos, separados por sus propios miedos y malentendidos, se encontraban en una encrucijada. Alejandro, decidido a luchar por lo que había encontrado en Lucía, y ella, atrapada entre la decepción y la esperanza. La historia de ambos apenas comenzaba a desenredarse, pero el camino hacia la reconciliación sería complicado, lleno de obstáculos y decisiones difíciles que ambos tendrían que enfrentar. Mientras Alejandro se dirigía en la dirección en la que había visto a Lucía por última vez, su corazón latía con fuerza. Tenía que encontrarla, tenía que luchar por lo que había descubierto en su vida. Y aunque el futuro era incierto, la promesa de lo que podían llegar a ser juntos lo mantenía en movimiento, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara.